Bienvenidos a un nuevo vídeo, su canal favorito, donde desmenuzamos todos los chismecitos, las novedades y, por supuesto, los dramas del mundo del entretenimiento turco. Y hoy, prepárense porque tenemos bomba. Hoy vamos a sumergirnos con cuchillo y tenedor en la reacción de Hande Erçel. Exacto, la mismísima Hande Erçel, la que nos roba suspiros con cada aparición, la que nos conquista con su sonrisa, la que, bueno, ya saben, nuestra reina. Y por supuesto el epicentro de toda esta especulación, este remolino de emociones y este tsunami de comentarios, la reciente entrevista de Kerem Bürsin en Vanity Fair. Ya saben, el bombón turco, el galán de galanes, el hombre que, bueno, que fue el amor, la pareja, el compañero de Hande y que ahora, bueno, ya hablaremos de eso. Pero antes de que nos metamos en este laberinto de conjeturas y análisis, quiero darles una cálida bienvenida y agradecerles, con todo mi corazón, por estar aquí. De verdad, su apoyo es el motor que impulsa este canal, su compañía es el sol que ilumina cada vídeo, y su cariño es el agua que riega este jardín virtual. Gracias, mil gracias. Y si eres nuevo /diagonal a por aquí, pues bienvenido /diagonal a la familia. Aquí encontrarás un espacio para compartir, para reír, para analizar, y sobre todo, para sentirnos un poco más cerca de nuestros ídolos turcos. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, y por supuesto dejar tu like si te gusta el contenido. Eso me ayuda un montón, me da el empujón para seguir adelante, y me dice que vamos por buen camino. Ahora sí a lo que vinimos. A desmenuzar esta bomba que explotó en el mundo del entretenimiento turco. La entrevista de Kerem Bürsin en Vanity Fair ha sido, como era de esperarse, todo un acontecimiento, un hito, un evento que paralizó las redes sociales y que obligó a todos los medios a estar atentos. Ya saben, cuando un galán turco soltero y cotizado, y por supuesto con ese porte y esa mirada que derriten cualquier corazón, se sienta a hablar con una revista de renombre en el mundo se paraliza. Los fans enloquecen, los periodistas se frotan las manos, y el Internet, bueno, el Internet se convierte en un hervidero de opiniones, teorías y especulaciones. Y por supuesto una de las preguntas más esperadas, la que todos, absolutamente todos, estábamos ansiosos por escuchar, era, ¿qué piensa Kerem de su relación con Hande? ¿Cómo es su relación actual? ¿Hay algo pendiente? ¿Quedó resentimiento? ¿Hubo algún momento de dolor, de tristeza, de arrepentimiento? ¿Sigue sintiendo algo por Hande? Las preguntas son infinitas y la curiosidad, como siempre, es insaciable. Y bueno, aunque Kerem fue, digamos, bastante diplomático, prudente y hasta cierto punto, estratégico en sus respuestas, lo cierto es que sus palabras han sido el combustible que ha encendido una nueva ola de comentarios, de análisis minuciosos y de interpretaciones diversas. Kerem es un hombre inteligente, un actor talentoso y un profesional que sabe cómo manejar los medios y cómo cuidar su imagen. Y en esta entrevista se notó y mucho. Habló sobre su experiencia trabajando con Hande, sobre el éxito arrollador de Love is in the Air, o Sen Kalkam, para los que la conocemos y amamos, sobre el impacto que esa serie tuvo en sus vidas, y sobre el fenómeno que generó a nivel mundial. Dijo cosas muy lindas sobre la química que tenían en pantalla, sobre la conexión especial que sentían, sobre lo profesionales que eran, y siguen siendo, y sobre el buen ambiente de trabajo que imperaba en el set. Resaltó la importancia de la serie en su carrera, el cariño que le guarda al proyecto, y la gratitud que siente por haber trabajado con Hande y con todo el equipo. Hasta ahí todo bien, ¿no? Todo parecía una oda al éxito, al profesionalismo, y a la amistad, o al menos, a una buena relación laboral. Pero como siempre el diablito está en los detalles, la clave está en las entrelíneas, y la verdad, a veces, se esconde en los silencios y en las evasivas. Kerem no profundizó mucho en la relación personal que tuvo con Hande. Se mantuvo en un terreno bastante general, evitando hablar directamente sobre el romance que vivieron, sobre el amor que sintieron, sobre los momentos de felicidad, y sobre todo, sobre el final de su relación. Mencionó que ambos eran personas independientes, que tenían sus propias vidas, sus propios sueños, sus propios proyectos, y que aunque la serie les unió, el camino de cada uno continuó por separado. Resaltó la importancia del respeto, de la madurez y de la libertad individual. Y aquí es donde entran las especulaciones, donde se encienden las alarmas de los fans, y donde entra Hande como la protagonista indirecta de esta historia. Porque, amigos, las redes sociales son como un caldo de cultivo para el chisme, para el análisis obsesivo, y para la creación de teorías conspirativas, algunas más descabelladas que otras. Y los fans como siempre
Pre son los detectives más rápidos y eficientes, los que no se pierden ni un detalle, los que analizan cada palabra, cada gesto, cada mirada, cada silencio, cada publicación en redes sociales, cada like, cada comentario, todo. Son ellos los que desentrañan los misterios, los que buscan las pistas, los que arman el rompecabezas, y los que a veces, o muchas veces, aciertan. Empezaron a analizar cada palabra de Kerem, cada inflexión de su voz, cada gesto, cada movimiento de sus manos, cada silencio, hasta la forma en que parpadeaba. Revisaron una y otra vez la entrevista pausándola, rebobinando y buscando señales, indicios, pistas que revelaran que sentía realmente Kerem, que pensaba de Ande y que había sucedido entre ellos. Y por supuesto se preguntaron, ¿qué habrá pensado Ande de todo esto? ¿Cómo habrá reaccionado? ¿Habrá sentido alguna emoción? ¿Habrá sentido nostalgia? ¿Habrá sentido alivio? ¿Habrá sentido indiferencia? ¿Estará molesta? ¿Estará feliz? Las preguntas, como siempre, se multiplicaron. Y aquí es donde entra la magia de Internet, de los paparazzi, de los medios de comunicación, y de todos los que, como nosotros, estamos ávidos de información y de chismes. Porque aunque Ande no haya hecho una declaración oficial, ni haya concedido ninguna entrevista para hablar sobre el tema, sus redes sociales y sobre todo, su comportamiento, nos han dado algunas pistas muy interesantes, algunas señales sutiles y algunas indirectas que para muchos son reveladoras. Primero hablemos de las redes sociales, el escaparate perfecto para expresar, o enmascarar, emociones. Ande es muy activa en Instagram, y sabemos que lee todos los comentarios, que está al tanto de lo que se dice sobre ella, y que, de alguna manera, interactúa con sus fans. No de forma directa, no respondiendo a cada mensaje, pero sí seguramente sintiendo la energía, la buena vibra, y el apoyo incondicional que le brindan sus seguidores. Y en los días posteriores a la publicación de la entrevista de Kerem, Ande publicó varias fotos y vídeos que para muchos fueron una clara indirecta, una respuesta silenciosa, una forma de comunicar su estado de ánimo y su sentir. Imágenes de ella radiante, sonriente, disfrutando de la vida, viajando a lugares paradisíacos, compartiendo momentos con sus amigos, con su familia, y sobre todo con ella misma, como diciendo: miren, estoy feliz, estoy bien, estoy plena, y no necesito a nadie para serlo. Fotos en la playa, fotos en la montaña, fotos en un yate, fotos en un restaurante elegante, fotos en un evento de moda. Ande en cada imagen irradiaba felicidad, tranquilidad y empoderamiento. Una felicidad que no parecía forzada, sino genuina, auténtica, y que demostraba que había superado cualquier obstáculo, cualquier tristeza y cualquier sombra del pasado. Además, Ande se ha mostrado muy enfocada en sus proyectos profesionales, en su carrera como actriz y modelo. Ha compartido fotos de rodajes, de sesiones fotográficas, de eventos importantes, de colaboraciones con marcas de renombre, demostrando que está más ocupada que nunca, que está en un momento de crecimiento y de éxito, y que su vida está llena de proyectos interesantes y apasionantes. Esto podría interpretarse como una forma de decir: mi vida está llena, mi trabajo me apasiona, mis sueños están por delante, y no tengo tiempo para dramas, ni para nostalgias, ni para mirar atrás. Un mensaje claro, conciso y directo: estoy enfocada en mi futuro, en mi felicidad y en mi carrera. Y por supuesto están los rumores y los chismecitos que circulan por los pasillos de los medios turcos, las especulaciones de los periodistas, las conversaciones en los foros y en las redes sociales, y las fuentes, a veces confiables, a veces no tanto, que aseguran tener información de primera mano. Algunos afirman que Ande se sintió un poco incómoda con la entrevista de Kerem, que esperaba una declaración más sincera, más personal, más reveladora, y que se sintió decepcionada por la frialdad y la distancia que percibió en sus palabras. Otros dicen que Ande ha superado completamente la relación, que no le presta atención a las declaraciones de Kerem, que está centrada en su futuro, y que ha encontrado la paz y la felicidad que tanto anhelaba. Otros incluso aseguran que Ande está saliendo con alguien, que ha encontrado el amor en otra persona, y que está disfrutando de esta nueva etapa de su vida. La verdad, amigos, es que solo Ande sabe qué siente realmente, qué piensa de Kerem, y cómo ha procesado esta entrevista. Solo ella conoce la verdad de su corazón, y solo ella sabe que la hace feliz. Pero basándonos en la información que tenemos, en sus redes sociales, en su comportamiento, en los rumores, y en nuestra propia intuición, podemos hacer algunas inferencias, algunas conjeturas y algunas interpretaciones. Parece que Ande ha optado por la discreción y la elegancia, por la sutileza y la serenidad. No ha hecho ningún escándalo, no ha
respondido a las declaraciones de Kerem, ni directa ni indirectamente, y ha mantenido su vida privada alejada de los focos, protegiendo su intimidad y su bienestar emocional. Ha preferido el silencio a la polémica, la sonrisa a la lágrima, y el trabajo a la introspección. Esto para mí es un signo de madurez, de inteligencia emocional y de profesionalismo. Ande ha demostrado una vez más que ha aprendido a gestionar la fama, a proteger su privacidad, a cuidar su imagen pública y a centrarse en lo que realmente importa, su felicidad, su bienestar, su crecimiento personal y su carrera. Ha demostrado que es una mujer fuerte, resiliente y que sabe cómo enfrentar los desafíos, cómo superar los obstáculos y cómo seguir adelante con la cabeza en alto y el corazón abierto. Y hablando de su carrera, Ande está en un momento increíble. Está en la cúspide del éxito, consolidando su posición como una de las actrices más relevantes y talentosas de Turquía, y abriéndose camino en el mundo de la moda y de los negocios. Está trabajando en proyectos importantes, tiene una legión de fans que la adoran y que la apoyan incondicionalmente, y está demostrando con cada paso que da, que es una mujer completa, que sabe lo que quiere y que está dispuesta a luchar por sus sueños. Además, también es importante recordar que el tiempo cura heridas, que las relaciones, a veces, llegan a su fin, y que la vida, inexorablemente, sigue su curso. Aunque el final de su relación con Kerem Bürsin fue muy mediático, muy comentado, y muy doloroso para muchos, seguramente ambos han tenido tiempo de reflexionar, de madurar, de aprender, y de seguir adelante. Seguramente han encontrado la paz en sus propios caminos, y han aprendido a valorar las cosas que realmente importan. Y probablemente la amistad que los unió en un principio, si es que alguna vez existió, ha desaparecido por completo, dando paso a una relación cordial, respetuosa pero distante. En resumen, la reacción de Hande Erçel a la entrevista de Kerem Bürsin en Vanity Fair ha sido un enigma. Pero a juzgar por sus redes sociales, por su comportamiento, por los rumores que circulan, y por nuestra propia intuición, parece que ha optado por la elegancia, la discreción, el silencio y el enfoque en su carrera y en su felicidad personal. No ha hecho declaraciones públicas, no ha respondido a las palabras de Kerem, ni directa ni indirectamente, y ha mantenido su vida privada alejada de los focos, protegiendo su intimidad y su bienestar emocional. Ha preferido la acción a la palabra, la sonrisa a la lágrima, y el éxito a la polémica. ¡Bravo, Hande! Eres toda una diva, una mujer admirable y una inspiración para todos. Ahora, amigos, quiero que me cuenten qué piensan ustedes. ¿Cómo creen que reaccionó Hande a la entrevista de Kerem? ¿Creen que hubo alguna indirecta, alguna señal sutil, en sus publicaciones en redes sociales? ¿Creen que algún día volveremos a verlos juntos, aunque sea como amigos, o incluso en algún proyecto profesional? ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación, de reencuentro, de revivir el amor? ¿O creen que el capítulo de Hande y Kerem está definitivamente cerrado? ¿Creen que Hande ya superó completamente la relación, o que aún siente algo por Kerem? ¿Creen que la entrevista fue un acto de diplomacia, de prudencia, o de indiferencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus conjeturas. La conversación está abierta. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del entretenimiento turco, que les haya entretenido y que hayan disfrutado de este análisis de la entrevista de Kerem Bürsin, de la supuesta reacción de Hande Erçel, y de todas las especulaciones que han surgido a raíz de este evento. Hemos desmenuzado la información, hemos analizado los detalles, y hemos debatido sobre las posibilidades. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, para que podamos seguir creciendo esta linda comunidad, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, así estarán al tanto de todas las novedades, los chismes, y los dramas del mundo del entretenimiento turco, y déjenme sus comentarios. Su opinión es muy importante para mí, es el combustible que impulsa este canal, y es lo que me permite mejorar y ofrecerles el mejor contenido posible. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional, y por su cariño. Me encanta tenerlos como compañía, y me siento muy afortunada de compartir con ustedes mi pasión por el mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme para todos y un abrazo virtual. Hasta la próxima. Chao, chao. Y no se olviden de ser felices, de perseguir sus sueños, y de vivir cada día al máximo. Hasta luego.
Y recuerden, el chisme es un arte y nosotros los artistas.